Y en cuanto, ahora que eres también profesor y padre, en las enseñanzas que se imparten en la escuela, ¿has notado alguna diferencia? ¿Que se hayan abierto más las fronteras? Esas cosas que antes en el franquismo estaban un poco más delimitadas. Evidentemente, claro, se ha producido una apertura general. La muerte de Franco supuso una apertura de España en general. La aprobación de la Constitución supuso un punto de inflexión, una nueva forma, una nueva base para construir una convivencia distinta, una convivencia con sus errores y sus fallos, evidentemente, pero una convivencia que incluyera a todo el mundo. Es decir, que no se produjera una especie de ajuste de cuentas entre la parte que había ganado la guerra y la parte que había perdido, sino un intento de integrar a todo el mundo. Evidentemente eso supuso un cambio de actitud, se abrieron las fronteras, España se abrió al exterior, fue cuando España empezó a acercarse a Europa. No en vano, pues unos cuantos años después se produjo la incorporación de España a la Unión Europea bajo el gobierno socialista de Felipe González, la incorporación a organismos internacionales muy importantes, es decir, el intento de normalización, ¿no? Normalización democrática de España. Pero sí hay un tema que a mí me gustaría señalar, y es probablemente que en la educación actual no se hace un estudio suficientemente profundo y detallado de lo que supuso la dictadura de Franco y de la figura de Franco en general, cosa que a mí me extraña. Creo que los sistemas de estudio, las leyes educativas españolas deberían hacer más hincapié en que los jóvenes, como por ejemplo tu caso, o jóvenes de otro tipo que no llegan a lo mejor a la universidad, pero se conoce, todo el mundo conoce quién fue Hitler, todo el mundo conoce quién fue Mussolini, lo que hicieron, pero poco se conoce de lo que ocurrió en términos generales bajo la dictadura de Franco, cosa que a mí me parece una laguna que se debería corregir. Yo creo que los jóvenes deberían estudiar, al margen de que lleguen o no lleguen a la universidad, deberían estudiar con más profundidad, con más detalle, con más conocimiento, lo que supuso el periodo desde la Guerra Civil hasta la muerte de Franco, que en muchos casos es un periodo casi desconocido, es casi una laguna, un periodo como inexistente, pero que sí que existió y produjo en muchos sentidos sufrimiento, en otros sentidos atraso, en otros sentidos a lo mejor también aspectos positivos, porque también hay que valorar los aspectos positivos que se pudieron llevar a cabo, pero en términos generales yo creo que se debería hacer un mayor hincapié en el conocimiento de la figura de Franco y de lo que supuso para la historia de España. Y por último, Andrés, ¿recuerdas que se hiciera algún tipo de apología a la figura de Franco en los años antes de su muerte? ¿O también algún tipo de, como la Iglesia Católica, que está muy ligada al caudillismo? Sí, evidentemente, sí, eso se percibía. Hubo un periodo anterior a la muerte de Franco, relativamente cercano, en el que la Iglesia se distanció mucho del régimen franquista. Fue el periodo del cardenal Tarancón. Cuando el cardenal Tarancón dirigía la Iglesia en España, pues se produjo un cierto distanciamiento, porque el cardenal Tarancón era un hombre que tenía un talante bastante progresista y que se compadecía muy mal con el régimen franquista. De hecho, en el periodo de Suárez, después de la muerte de Franco, hubo tensiones muy importantes, recibió insultos por parte de facciones o de grupos franquistas, porque consideraban que se había convertido en una especie de traidor también al movimiento, a la causa general, ¿no? Pero sí que es cierto que la Iglesia pues, adoptó y desempeñó un papel fundamental en el mantenimiento del régimen de Franco durante los 40 años. La implicación de la Iglesia en el sistema político fue evidente, y esas proclamas que tú dices evidentemente se produjeron. Yo recuerdo haber asistido alguna vez a misa casi de forma obligatoria, porque yo era un niño, y escuchar unas loas y unas alabanzas por parte de los sacerdotes, de los curas, hacia la figura de Franco, absolutamente fuera de lo normal. Efectivamente, tienes razón en eso que dices. Pero siempre matizando también esta cuestión, que la Iglesia en la última parte del periodo de Franco, y sobre todo en el primer periodo posterior a la muerte de Franco, con Suárez y Gutiérrez Mellado, por ejemplo, en el gobierno,
sí que se produjeron pues, esas tensiones de los grupos franquistas y gente, digamos, de derechas en general hacia la Iglesia, porque consideraban que el cardenal Tarancón había llevado a la Iglesia hacia derroteros más progresistas que estaban alejados del pensamiento mayoritario, ¿no? del movimiento nacional. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Andrés, por habernos contado tu experiencia como escolar durante los últimos años de la vida de Franco y por contar aquí. Muy bien.